¡Ay, necesito ayuda! El grito se disparó de mi garganta mientras el viento arrastraba las hojas secas del pinar y la lluvia golpeaba mi rostro como miles de agujitas frías. Apreté el teléfono contra la oreja, pero la señal se perdió en un susurro de estática antes de que pudiera completar la frase. Mi respiración se volvió corta, el pecho se apretó y un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué demonios estaba pasando? Solo unos minutos antes había estado recogiendo leña junto al viejo roble, pensando en la sopa que iba a preparar para Ana cuando volviera del colegio, y ahora el cielo se había cerrado como una boca hambrienta. Un crujido sordo rompió el ritmo constante de la tormenta. Sounded lique a rama gigante partiéndose bajo el peso del agua. Giré la cabeza y vi, entre la neblina, una silueta tambaleándose hacia mí, cubierta de barro y con los brazos extendidos como si intentara agarrar algo que se le escapaba. Mi instinto gritó que huyera, pero mis pies se quedaron clavados en el barro húmedo, como si la tierra misma me estuviera reclamando por alguna falta que no recordaba. ¿Quién está ahí? Balbuceé, mi voz temblorosa más por el miedo que por el frío. La figura se detuvo a pocos pasos, y al acercarse la luz tenue de mi linterna de móvil reveló un rostro conocido. El de don Evaricio, el guardián del sendero que siempre aparecía con su sombrero gastado y su sonrisa torcida. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una urgencia que nunca antes había visto. Ramona, joseó jadeando, el arroyo se ha desbordado. El agua está subiendo rápido y va a arrastrar la casa si no actuamos ahora. Mi mente dio un salto. La casa de madera que había construido con mis propias manos, el lugar donde Ana dormía bajo su manta de lana, todo estaba a punto de ser tragado por la corriente. Sentí un nudo en la garganta y, al mismo tiempo, una oleada de furia protectora que ardió como brasas en mi pecho. ¿Y Ana? Pregunté casi sin aire, mientras mis manos sudorosas apretaban el teléfono inútil. Está dentro, pero la puerta de atrás está bloqueada por un árbol caído. Si no lo movemos en los próximos 10 minutos, el agua alcanzará el nivel de la ventana y su voz se quebró. No puedo hacerlo sola. El miedo se mezcló con una determinación feroz. No permitiría que el río se llevara lo que más amaba. Sin pensarlo más, corrí hacia la casa, las botas hundiéndose en el lodo, cada paso una lucha contra la gravedad del agua que ya empezaba a besar los bordes del porche. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor de guerra y mi respiración se volvió un jadeo áspero. Al llegar, la visión fue desgarradora. El pino gigante, que había sombreado nuestro patio durante décadas, yacía traspuesto sobre la puerta de cocina, sus ramas como dedos huesudos atrapando el marco. El agua ya rasguñaba los escalones, un espejo turbio que reflejaba la luz de los relámpagos lejanos. Ana, grité, mi voz quebrándose por el esfuerzo y el temor. Responde. Un sollozo ahogado llegó desde el interior, seguido por el golpecito pequeño de sus manos contra la madera. Mamá, escuché su voz, temblorosa pero reconocible. El agua está entrando. No pude evitar que una lágrima caliente se deslizara por mi mejilla, mezclándose con la lluvia. Tranquila, mi vida, dije, intentando que mi tono sonara firme aunque mi interior se hacía pedazos. Vamos a salir. Yo voy a mover ese árbol, tú mantente alejada de la ventana y no te asustes. Sí, mamá, respondió ella, y en su tono escuché la confianza infantil que aún creía en mi capacidad de protegerla. Me lancé al tronco mojado, mis manos buscando cualquier grieta donde pudiera obtener apoyo. La madera estaba resbaladiza, el agua se filtraba por mis mangas y el frío se metía en mis huesos. Cada tirón era una batalla contra el peso del árbol y la corriente que ahora empujaba con fuerza creciente. Mis músculos ardían, mi espalda protestaba y mi mente se llenó de preguntas frenéticas. ¿Lograré? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Y si el agua nos alcanza antes? Date prisa, exclamó don Evaricio, apearing de la nada con una sierra de mano que había traído de su chozo. Vamos a cortar la base, así reduce el peso. Asentí jadeando y tomé la sierra. El metal chirrió contra la madera húmeda, chispas diminutas volando al contacto con el agua. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, pero la visión de Ana presionada contra la pared interior, sus ojos grandes y llenos de miedo, me daba una fuerza que no sabía que poseía. Mi respiración se volvió un rugido gutural. Vamos, grité más a mí misma que a nadie. Un poco más. Finalmente, con un último empuje combinado de mis brazos y la fuerza de don Evaricio, el árbol cedió, girando lentamente y cayendo al lado de la puerta con un estruendo que hizo temblar el suelo. El agua, al liberar su paso, se precipitó por la abertura como un torbellino furioso, pero la vía quedó despejada. Corrimos hacia adentro, el suelo resbaladizo bajo nuestros pies, y encontré a Ana aferrada a la pata de la mesa, sus zapatos empapados y su cara pálida como la cera. La arrastré hacia mí, apretándola contra mi pecho, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón contra el mío. Estás a salvo.
Susurré, mi voz entrecortada por el alivio y el cansancio. Don Evaricio cerró la puerta con una tabla que encontró cerca, intentando impedir que el agua siguiera entrando. El rugido del río fuera se volvió un rugido sordo, como si la naturaleza misma estuviera reclamando su territorio. Nos quedamos allí, tres cuerpos apretados en la cocina, escuchando el agua golpear las paredes, nuestras respiraciones entrecortadas y el relámpago que ocasionalmente iluminaba la habitación con un tono azulado. El miedo no había desaparecido totalmente, pero había cambiado de forma. Ahora era una mezcla de agotamiento y una extraña sensación de triunfo. ¿Crees que volverá a subir?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro contra mi hombro. Miré por la ventana, viendo la corriente arrastrando hojas, ramas y un triste remolino de espuma. No lo sé, respondí honestamente. Pero mientras estemos juntos, enfrentaremos lo que venga. Ella asintió, apoyando su frente contra la mía, y en ese instante sentí que el mundo exterior podía esperar. El agua podría seguir subiendo, el viento podría seguir aullando, pero dentro de esas cuatro paredes había algo más fuerte que cualquier tormenta. El latido de dos corazones que se negaban a separarse. Cerré los ojos un momento, dejando que el sonido de la lluvia se mezclara con el latido de mi propia vida, y pensé, con una mezcla de cansancio y determinación, que cualquiera que fuera la próxima hora, la enfrentaría con los pies firmes en el barro y el corazón lleno de amor. Ahora solo quedaba esperar, mantenernos calientes y confiar en que la tormenta, tarde o temprano, pasaría. Y mientras el agua seguía su danza fuera, yo, Ramona, susurré una promesa a la oscuridad. No importar cuán fuerte golpeara el viento, nunca dejaría que se llevara lo que más amaba. Así que, con la mano firme sobre el hombro de Ana y la mirada fija en la puerta que aún temblaba bajo el empuje del río, esperé. Porque en ese instante ya no era solo una madre esperando ayuda, era la barrera que el agua tendría que romper si quería pasar, y yo no tenía intención de ceder, listo para luchar. Pregunté en voz baja, más para mí que para ella. Sí, mamá, respondió ella, con una sonrisa que, aunque tímida, brilló como una estrella en medio de la tormenta. Y así, con el pecho aún resonando del esfuerzo y el alma cargada de esperanza, nos preparamos para lo que viniera. Porque, al fin y al cabo, cuando el mundo se vuelve agua, lo único que realmente flota es el amor que llevamos dentro. Y yo, Ramona, estaba decidida a mantenernos a flote, pase lo que pase. Así que, con el último rayo de luz que se filtraba por la grieta de la ventana, cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia se convierta en mi canción de batalla. La tormenta podía seguir, pero yo ya no estaba sola, y eso por ahora era suficiente. Ahora vámonos, dije, levantándome y tomando la mano de Ana. Vamos a buscar un lugar más alto antes que el agua nos alcance de nuevo. Con cada paso que dimos hacia la colina detrás de la casa, sentí que el barro se aferraba a mis botas como intentando detenernos, pero nosotros avanzamos, firme y unidos, mientras el río rugía detrás de nosotros, recordándonos que la naturaleza no perdona, pero tampoco olvida el valor de quienes se niegan a rendirse. Y así, entre la lluvia y la determinación, seguimos adelante, porque el próximo capítulo de nuestra historia aún no había terminado. ¿Vamos a llegar?, preguntó Ana, mirando el horizonte donde la montaña se elevaba como un gigante silencioso. Sí, mi vida, respondí, apretando su mano con fuerza. Vamos a llegar, y con esa promesa en el pecho, seguimos caminando, paso a paso, hacia la seguridad que todavía estábamos por encontrar. Porque mientras haya un latido en mi pecho y una mano pequeña en la mía, nunca dejaremos de luchar. Así que, con la lluvia como testigo y el río como desafío, nos adentramos en la noche, sabiendo que, sin importar cuán oscura se vuelva la tormenta, siempre habrá una luz esperando al final del camino. La luz de nuestro propio coraje, encendido por el amor de una madre y la confianza de un hijo. Y ahí, en medio de la tormenta, empezamos a creer de nuevo. Vamos, dije una última vez, y el eco de mi voz se perdió entre el trueno y el susurro del agua, pero no en nuestro corazón. Nos acercábamos a la cima, y con cada paso la esperanza crecía un poco más. Así concluye este instante, pero la historia sigue. Y yo, Ramona, seguiré adelante, porque detenerse no es una opción cuando el amor está en juego. Vamos, Ana, casi llegamos. Y así, con el viento en la cara y la tierra bajo nuestros pies, continuamos. Asterisco fin del capítulo 1, aproximadamente 7000 caracteres. Asterisco. No podemos quedarnos aquí. Grité y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otra mujer más fuerte. Mi mano aún agarraba la de Ana con una fuerza que debía estar doliéndole, pero no se quejó. Sus dedos pequeños y fríos se aferraban a los míos como si yo fuera el único árbol en medio de este diluvio. Don Evaricio, jadeando, se apoyó contra la pared de la cocina, su sombrero goteando un charquito oscuro a sus pies.
La cabaña de la tía María está en lo alto, en la meseta, dijo, señalando con la barbilla la pendiente empinada que se perdía en la lluvia. Es de piedra, aguantará. Pero llegar allí con el niño, con esta tormenta. Mi mente voló hacia la vieja casa de piedra de mi tía, la única que quedaba en pie después del último temporal hacía 5 años. Un lugar frío, húmedo, lleno de ecos y recuerdos que prefería olvidar. Y ahora mi hijo, temblando a mi lado, con los zapatos encharcados y los labios azulados. ¿Y si el río se lleva el puente colgante? Pregunté, y la idea me heló más que el agua. Nos quedaríamos atrapados en este lado. Don Evaricio negó con la cabeza, mandando gotas por todos lados. El puente es viejo, pero de roca. Si algo dará, será más arriba, en el cañón. Yo digo que subamos por el sendero de los tejos. Es más largo, pero más seguro. Miré a Ana. Él me devolvió la mirada con esos ojos grandes y oscuros que a veces parecían saber más de lo que debían para su edad. No dijo nada, pero en su silencio leí el miedo y también la confianza. Esa confianza que me partía el alma y me daba alas a la vez. Vamos, susurré, más para mí que para ellos, nos vamos, ahora, pero ¿cómo salir? La puerta principal, la que daba al porche, estaba bloqueada por el agua que ya subía por los escalones. La de atrás, la que habíamos despejado, tenía un árbol parcialmente caído que servía de presa, pero también de puente peligroso sobre el lodo que se deslizaba como lengua negra. Tengo una cuerda en el cobertizo, murmuró don Evaricio, como leyéndome el pensamiento. La usábamos para la leña. Podemos asegurarla a ese roble que aún resiste allá, señaló un árbol grueso, a varios metros de la casa, cuyas raíces asomaban como garras. Jalar el árbol que falta, crear un paso firme. Pero necesitamos, vaciló mirando a Ana, necesitamos que uno se arriesgue a cruzar el barro hasta allí. El corazón me dio un vuelco. Ese uno era yo. Ana era demasiado pequeño, don Evaricio tenía la espalda hecha polvo. La decisión se clavó en mi pecho como un puñal frío. Cruzar ese lodazal, con el agua creciendo y la tierra moviéndose bajo mis pies, para amarrar una cuerda y salvar a mi hijo. De acuerdo, dije, y la palabra sonó hueca. Dame la cuerda. Don Evaricio se deshizo de la chaqueta empapada y sacó un rollo de cuerda sisal del bolsillo interior, milagrosamente seco. La tomé enrollándola en mi brazo como un guantelete. Mi ropa ya estaba calada hasta los huesos, temblaba sin control, pero el frío que sentía no era de la lluvia, sino del terror puro que me recorría las venas. Ramona, espera, don Evaricio empezó a protestar, pero lo callé con una mirada. No teníamos tiempo para discusiones de caballeros. Ana, me agaché para estar a su altura, tomando su rostro entre mis manos frías. Escúchame con mucha atención. Vas a quedarte aquí con don Evaricio. No te muevas de esta puerta, pase lo que pase. Yo voy a ir hasta ese árbol, amarro la cuerda y la tenso desde el otro lado. Cuando la veas tensa y anudada a ese tronco, vas a agarrarte fuerte y cruzar uno por uno. Primero tú, luego yo, ¿entiendes? Él asintió, pero sus labios temblaban. ¿Y si te caes, mamá? Ahí estaba, la pregunta que todo mi ser gritaba. Asterisco, y si me caigo, asterisco, el barro podía tragarme, el agua podía arrastrarme, una rama podía golpearme. ¿Y entonces qué sería de Ana? Atrapado en una casa que pronto sería un nido de piedra en medio de un río furioso. No voy a caerme, respondí, con una convicción que no sentía. Confía en mí. Y con esa mentira piadosa en los labios me volví hacia el lodazal. El primer paso fue el peor. El barro me succionó la bota izquierda con un sonido húmedo y asqueroso. Casi pierdo el equilibrio. Mi corazón era un pájaro contra mis costillas, cada latido un martillazo en mis sienes. Avancé centímetro a centímetro, la cuerda arrastrándose detrás de mí, los ojos clavados en el tronco del roble como si fuera la única costa en un mar de muerte. Cada vez que hundía el pie, el mundo se inclinaba. El ruido del agua era un monstruo vivo, un rugido que llenaba mi cabeza y apagaba mis propios pensamientos. Rápido, Ramona. Gritó don Evaricio, su voz lejana. El agua sube, no respondí, no podía. Todo mi mundo era el barro, la lluvia en los ojos, el olor a tierra mojada y miedo. Medio trotando, medio arrastrándome, llegué al árbol. Mis manos, entumecidas, forcejearon con la cuerda, buscando un nudo que mis dedos apenas podían hacer. Asterisco, ¿qué demonios estoy haciendo? Asterisco, pensé, mientras mis uñas se llenaban de corteza y barro. Asterisco, esto es lo que significa ser madre. Arriesgarlo todo por un par de zapatos mojados y un niño con miedo, asterisco. Pero entonces, entre la niebla de la tormenta, vi la ventana de la cocina. Ana seguía allí, pegado al cristal, su pequeño rostro una mancha pálida en la oscuridad, y vi no su miedo, sino su esperanza. Esa esperanza era un fuego que no podía apagar la tormenta. El nudo quedó hecho, torpe pero resistente. Tironé de la cuerda con toda mi fuerza, tensándola entre el roble y la casa. Creó un puente de fibra blanca en la penumbra, temblando con la tensión pero firme. Un puente de vida. Ya está, grité, mi voz ronca por el esfuerzo y la emoción.
Ana ahora. Volví la cabeza. Él ya estaba en el umbral, mirando la cuerda como si fuera una serpiente gigante. Don Evaricio le ponía una mano en la espalda animándolo. Mamá dice que confíe, murmuró Ana para sí mismo, tan bajo que casi no lo escuché. Y luego, con una determinación que me dejó sin palabras, agarró la cuerda con ambas manos y empezó a avanzar, paso a paso, arrastrando los pies por el barro que aún quedaba en el suelo de la casa. No respiré hasta que su pequeño cuerpo estuvo a mi lado, en el terreno más firme junto al árbol. Su jersey estaba sucio, pero sonreía, un destello blanco en su cara de tierra. Le pasé un brazo por los hombros, apretándolo contra mí, sintiendo su temblor y el mío fundidos en uno. Bien hecho, mi vida, susurré en su pelo, y el olor a tierra mojada y niño llenó mi nariz. Ahora el cruce de vuelta fue peor. La cuerda, cargada con mi peso, se hundía un poco. El barro me chupaba las botas con más fuerza, como si la tierra no quisiera soltar su presa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Asterisco, ¿qué tal si la tierra se derrumba aquí? Asterisco, pensé en la casa, en el roble que aún quedaba en pie, en la vida que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Asterisco, todo esto por un puñado de recuerdos, asterisco. Pero entonces recordé el motivo de todo esto, la seguridad de Ana, su futuro, eso era lo único que importaba. Nada de piedras, ni de techos, ni de tierras que Working la tierra nos había dado. Solo él. Y cuando mis pies por fin tocaron suelo firme junto a don Evaricio, un sollozo de alivio escapó de mi garganta sin permiso. Mi cuerpo temblaba violentamente, no de frío, sino de la adrenalina y el terror acumulados. ¿Ahora qué?, preguntó Ana, mirando la meseta que se elevaba aún más allá, envuelta en una cortina de lluvia que parecía no tener fin. Ahora, respondí, intentando recuperar el aliento. Ahora subimos. No hay tiempo para más. Don Evaricio asintió, y con una sorprendente agilidad para su edad, empezó a trepar el sendero rocoso que serpenteaba entre los tejos. Ana y yo le seguimos, yo siempre un paso por detrás, una mano en su espalda para estabilizarlo en las piedras resbaladizas. La subida fue una tortura silenciosa. Cada metro ganado era una pequeña victoria contra la gravedad y el barro que nos succionaba las botas. La tormenta seguía rugiendo, pero a medida que ganábamos altura, el sonido del agua se transformó. Ya no era solo el rugido del río desbordado, sino un murmullo constante, el sonido de miles de gotas chocando contra las hojas de los árboles que ahora nos cubrían. El sendero parecía interminable, y mi cansancio era un peso plomizo en mis piernas. «Mamá, ¿la tía María estará enojada?», preguntó Ana de repente, su voz pequeña entre el chisporroteo de la lluvia en los arbustos. «¿Enojada? ¿Por qué?», respondí casi sin aliento. «Porque aparecimos así sin avisar en medio de una tormenta y porque trajimos a don Evaricio». Una sonrisa triste se me escapó. La lógica de un niño era a veces desconcertante. La tía María no se enfadará, mi amor, estará preocupada como cualquier buena persona, y don Evaricio es un amigo. Pero en el fondo, un escalofrío diferente recorrió mi nuca. La tía María y sus preocupaciones a menudo venían acompañadas de opiniones bien intencionadas, pero firmes sobre cómo debía criar a Ana, sobre la vida en el campo, sobre los peligros sobre los peligros que ella creía que yo ignoraba. Y ahora, llegando a su puerta, empapados, agotados, con la casa amenazada por el agua, ella vería esto como la confirmación de todos sus temores, como el castigo por mi terquedad por vivir sola aquí, con Ana, lejos de la ciudad. «No te preocupes por eso», dije, más para tranquilizarme a mí misma que a él. «Lo importante es que estés a salvo». Finalmente, el sendero se abrió a un claro, y allí, recortada contra el cielo gris plomizo, estaba la casa de piedra de la tía María. Un bloque macizo de cantería oscura, con tejado de losas y una chimenea que, para mi alivio, tenía un hilillo de humo gris saliendo. No estaba sola. Había luz en las ventanas de la planta baja. Alguien había encendido un fuego. Don Evaricio golpeó la puerta de roble con el puño, un golpe seco y potente que resonó en el silencio relativo del claro. Pasaron unos segundos eternos. Luego, pasos lentos en el interior, el ruido de un cerrojo descorriéndose. La puerta se abrió. Una mujer alta, de pelo gris recogido en un moño estricto y un delantal de cuadros sobre un vestido oscuro, nos miró desde el umbral. Sus ojos, del color de la avellana, pasaron de don Evaricio a mí, a Ana, y luego a nuestros rostros mojados y nuestras ropas embarradas. Su expresión no era de sorpresa, sino de una profunda, casi abrumadora resignación. «Pasad», dijo su voz, grave y sin inflexiones, «pero quitaos esa ropa mojada antes de tocar nada. Y el niño, que no entre en la cocina hasta que no esté seco». Su tono no era de bienvenida, sino de obligación, como si nuestra llegada, aunque esperada o temida, fuera algo que debía tolerarse. «Gracias, tía», murmuré, pasando por su lado y entrando en el calor sofocante de su hogar.
El olor a leña mojada, a guiso de lentejas y a cera de abejas me golpeó de inmediato, un contraste violento con la humedad y el barro de fuera. Ana me siguió, agarrado a mi falda. Don Evaricio se despidió en la puerta con un gesto de la cabeza. Yo me vuelvo a ver si el ganado quedó en el prado alto, dijo. Y a rezar para que el puente aguante. La tía María cerró la puerta, bloqueando el mundo de agua y tormenta. Luego se volvió hacia nosotros, sus manos en las caderas. Su mirada se clavó en mí y en sus ojos vi el quid de la cuestión. La decisión, la que cambiaría todo. Ramona dijo, y su voz bajó un tono, volviéndose íntima y dura como la piedra de su propia casa. He estado pensando, vi las nubes esta mañana y el comportamiento de los pájaros, sabía que esto llegaría, y también sé lo que traes contigo además de la tormenta. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué podía saber ella? No cambiaré, Ana continuó, mirando ahora a mi hijo, que se escondía parcialmente detrás de mí. Lo primero que debemos hacer es protegerla, a ella. A su herencia, y eso significa tomar una decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ana levantó la cabeza, confundido. ¿Proteger a quién, tía? A mamá. La tía María y yo nos miramos por encima de su cabeza. En sus ojos vi el miedo, la certeza y el peso de un secreto que yo había intentado enterrar bajo la tierra fértil de la vida sencilla que habíamos construido. A la niña, Ramona, dijo ella, con una suavidad que nunca le había escuchado. A la que viene, a la que ya está aquí. Y en ese instante, en el calor sofocante de la cocina de piedra de mi tía, con la tormenta rugiendo contra los muros, entendí todas las piezas. El día que encontré a Ana, solo y hambriento, en la puerta de mi cabaña hace ya 7 años, con una nota que solo decía cuida de ella, el misterio de sus padres. La razón por la que vivíamos aislados, por la que yo rechazaba las ofertas de mudarnos a la ciudad. La razón por la que nunca hablaba de su origen, porque la niña éramos nosotras. Ana y yo, pero en el mundo de mi tía, la niña también era lo que yo era, y lo que Ana era. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad me recorrió de pies a cabeza. La tía María sabía, llevaba años sabiéndolo, y ahora con la tormenta como cómplice venía a recordármelo, a exigir que eligiera un bando. Mi mano instintivamente buscó la de Ana. La encontró pequeña y temblorosa. La apreté. Tengo que hablar contigo a solas, tía, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Pero primero, Ana necesita secarse y comer algo caliente. La tía María asintió lentamente, sus ojos sin apartarse de los míos. La habitación de la derecha está lista. Hay mantas secas. Yo prepararé la sopa. Y con esa orden, que no era una sugerencia, dio media vuelta y desapareció en la penumbra de su cocina, dejándonos solos en el pequeño vestíbulo de piedra, con el sonido de la lluvia como único testigo. Ana me miró, su cara una mezcla de miedo y curiosidad infantil. Mamá, ¿quién es la niña? ¿Y por qué la tía habla como si yo no estuviera aquí? Le tomé la cara de nuevo, más suavemente esta vez. Todo va a estar bien, mentí, con una voz que esta vez sonaba más convincente porque empecé a creérmela yo misma. Solo la tía María a veces se preocupa por nosotros de maneras extrañas, pero tú y yo nosotros somos un equipo. ¿Recuerdas? Él asintió y su sonrisa, aunque débil, volvió a aparecer. ¿Somos un equipo? Exacto, entonces vamos a secarte. Y luego respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Luego, mamá y la tía María tendremos una conversación. Una conversación que llevaba mucho tiempo esperando. Y mientras guiaba a Ana hacia la habitación que la tía María nos había señalado, su mano en la mía, una cosa quedó clara. La tormenta fuera no era el único peligro. El verdadero diluvio, el que podría arrastrar todo lo que conocíamos, acababa de empezar dentro de estas paredes de piedra. Y yo, Ramona, tendría que ser la presa y la represa a la vez. Porque si la tía María venía a proteger algo, iba a tener que pasar por encima de mí primero. Y yo ya había demostrado, bajo la lluvia y el barro, que no era una mujer que se dejara arrastrar fácilmente. Pero estaba preparada para lo que ella iba a revelar, y para lo que eso significaría para Ana. Miré a mi hijo, ya secándose con una toalla áspera junto a la vieja chimenea encendida, su sombra bailando en la pared de piedra. En sus ojos yo veía mi futuro, y en el mío el suyo, y por primera vez el miedo a la tormenta palideció frente al miedo a la verdad. ¿Tienes hambre, mi vida? Pregunté, intentando que mi voz sonara normal, como si estuviéramos en cualquier otra tarde de tormenta en casa de la tía María. Un poco, dijo él, mirando la puerta cerrada de la cocina, por donde se filtraba el olor a ajo y pimentón. La tía María hace la mejor sopa de Castilla. Sonreí, un gesto forzado. Sí, la mejor, y mientras el fuego crepitaba y la tormenta azotaba la meseta, yo, Ramona, me preparé para la batalla más difícil de mi vida. Una que no se libraría contra el río desbordado, sino contra los secretos del pasado, y cuyo premio era el futuro de mi hijo. Asterisco fin del capítulo 2, asterisco.
Ana, mira asterisco, asterisco. Mira las ramas, asterisco coiro que te des cuenta de lo escabroso que es ese sendero. Te estoy mostrando por qué no blancas esas piedras. Claro que si te caes, pero si te caes yo te veo, si no me moriré de miedo. La sound of my own words made me frese. Teikame out to load to certain. Y should beside asterisco oye tranquilo respira asterisco. Pero no, esa granada de voz explotó antes de que pudiera contenerla. Mi mano estaba fría en la de él. Y el barro bajo mis botas mojadas, me cirílico de cirílico o cirílico es cirílico K, cirílico a cirílico K, cirílico cirílico a, cirílico símbolo 454 una banjig. Saige diga, indica indira, indita indija chino símbolo linked. Abre y wipete te artatsli daumicheek, togit felt like a betrayal. Analoket bakat me, isais to wide foris fase. Te waeloked at me made metinkov te foto inte cabaña, me Ana y don Evaricio, riendo junto al viejo roble antes que el peligro lo acercó. Era eso lo que Dios nos recordaba, que yo no era solo su guardiana, sino también su ancla, el sendero Gama árabe alif, árabe lam, árabe taut, árabe lam, árabe ba. Rokube dobles kasujase were skid diasakats paonise. Y remember pusing Ana a través of agap, mikane scrapping testone. Edidn ser y, butis breats were shayo, like was olding bacastorm, y should bestopped. Should beside asterisco vámonos ya, es muy lejos asterisco. Pero instead igualquet beside im, mi breat visible inte cold air, mi touk zahumble of asterisco y si hoy es el día en que algo se rompe asterisco. Ramona, eshouted 11 is voice cracking. Veo humos del fuego de esa casa, istat posible, th chino símbolo chino símbolo chino símbolo. Tía Marías ose was a kilómetro away, onte oter side of the mountain, my veit was just steam from te der jinclotes. Or my vet. SHHH y sed pressing mi harto Ana's shoulder. Is chest was rising fast de per no fear. Asterisco el miedo nunca muere, Ana, ni en el agua ni en el fuego. Solo en nosotros asterisco. Not dead is sleep trembling. That's when is saw it and printing tedirt near where wet stopped. Not mine not is. Asterisco duro asterisco about print butolder, big hair, y frose. Ay Dios, Ana humped back kicking at tedirt. ¿Qué diablos es eso? Borme it was a mensaje. Or a warning, the storm wasn't just outside. It was asterisco inside asterisco this mountain, and something had left its mark inte very art beneatus. Tente ground shifted. Not an art quake more like the soil itself was exhaling, a low rumble like the art was holding its breath, Anna grabbed me arm is grip I don't know. Mama, say what? Before I cold answer, te cabaña veindus groaned. A massive branch bent by the weight of the previous tremor, snapped and fell into the swamp. The sound was like a gunshot in a library. Mi world narrowed to that crash. Tote guayanas canes bucled. Tote realization tat no bridge no rope no asterisco podio asterisco of lies world sabeus no. The mountain was angry. And it was coming for us. Ian Roy, side tog mitroat felt like gravel. Vamos, Anna didn't answer. E just stared at the spot where the branch fell is face pale as moonlight. Is stepped forward taking his hand again. This time I didn't let go. The path I had was different now. It twisted de perinto te forest, te tres closing in like te were eating someting. I cold eran abreating fast, his words muffled by his own fear. I didn't want to ask. I didn't want to lingeron asterisco what ifs asterisco. But then I saw it, a flicker of movement in the ticket, a sharp golden smile darting between roads, faisan, Anna blurted, it wasn't a beard. It was asterisco im asterisco. Anna, no not Anna, te tintatat ben is shadow is protector, te tintatat guidedim through the dark parts of that trail, it stopped tilting it se adat me, then it flew vanishing into the canopy. Anna let out a loud igan broken, Mama vio algo I didn't answer I couldn't, because yes I'd seen it. And in that instant I caneu, whatever tia Maria had to say, whatever she was eating, it wasn't just about me or Anna, it was about asterisco tis asterisco, about the mountain breathing with secrets. About the thing that had led an aere. And about the truth that wasn't in the ski or in the river or in the stones, it was in the dirt, in Anna's life, in mine, it tened me grip on his hand. Vamos Anna, didn't look at me. Just kept walking, silent now as if the mountain had finally stopped talking. But he did, because went the next rock fell and it did I would ave tochoose, would I protect Anna with the truth. Or would I protect with the lietat kept to safe, the answer was coming. And it would cost me more than I ever imagined.